Sean vigilantes. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Aquí Pablo presenta una serie de contrastes entre los cristianos y los perdidos. Luz versus tinieblas. La venida de Cristo en lo que respecta al mundo será súbita y inesperada, como un ladrón en la noche, pero no así para el creyente. Nosotros esperamos que Él venga. Los incrédulos están en tinieblas, su entendimiento está entenebrecido. Efesios capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 8. Aman la oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 11. Están bajo el control del poder de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y se encaminan hacia las tinieblas eternas. Mateo capítulo 8, versículo 11. Pero el cristiano se asocia con la luz porque Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. El cristiano es un hijo de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. Aunque en un tiempo fue también tinieblas, el cambio que se produjo está descrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Puesto que los cristianos pertenecen al día, deben vivir en luz y estar preparados para la venida de Cristo. Conocimiento versus ignorancia. A Satanás le agrada tener a las personas en oscuridad. Hechos capítulo 6, versículo 18. Judas estaba en tinieblas. Juan capítulo 13, versículo 27 al 30. 5. El mundo ignora los planes de Dios porque ha rechazado a Cristo y a la Biblia. Léase en Isaías capítulo 8, versículo 20. Porque incluso los líderes inteligentes del mundo andan en tinieblas cuando se trata de comprender lo que están pasando en el mundo. Se dejan llevar por las apariencias y dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Segunda de Pedro capítulo 3. Pero el cristiano que lee la Biblia y mantiene sus ojos abiertos sabe la manera en que Dios obra en este mundo y no anda en ignorancia. Expectación versus sorpresa. El mundo no salvo vive en falsa seguridad, como la gente antes del diluvio, Génesis capítulo 6, o como los habitantes de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18 y 19. Pablo hace dos comparaciones respecto a la venida de Cristo. 1. El ladrón que habla de la sorpresa y de cómo están desapercibidos los afectados. 2. La mujer dando a luz, que habla de lo repentino y el sufrimiento que está involucrado. Ya sea Apocalipsis capítulo 12. Cuando Cristo saque a la iglesia del mundo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, empezará el día del Señor, un periodo de 3 años y medio, y sufrimiento para el mundo. Así el día del Señor vendrá al mundo como ladrón en la noche, pero no así para el creyente. Sobriedad, embriaguez. Los cristianos que esperan la venida de Cristo están despiertos y alertas. No se embriaguen como los del mundo. Velemos y durmamos. Aquí no significa estar vivos o estar muertos, como en capítulo 4, versículo 13 al 18, sino que significa respectivamente estar alertas y estar descuidados. Cuando Cristo venga, los cristianos deben estar viviendo en limpieza y consagración. Respecto a sus líderes, capítulo 5, versículo 12 al 13. La familia de la iglesia debe tener liderazgo espiritual y este liderazgo recae en el pastor o pastores y en los diáconos. La iglesia puede establecer cuantas organizaciones le plazca, siempre que estos grupos se organicen de acuerdo a las pautas bíblicas. El pastor, sin embargo, debe guiar y dirigir el rebaño conforme Dios dirige. Es cierto que necesita y quiere las oraciones y el consejo del pueblo, en especial de los líderes elegidos, pero todos en la iglesia deben
respetar el liderazgo que Dios provee. Los cristianos deben 1. Aceptar a sus líderes, Efesios capítulo 4, versículos 7 a 11, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5 y 2. Honrarlos reconociendo el trabajo que hacen. 3. Amándolos y 4. Siguiéndolos. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 9 y versículo 17. Donde quiera que hay una iglesia desunida con frecuencia es porque el pastor no asume la responsabilidad del liderazgo o porque los miembros le impiden que dirija. Téngase presente que el liderazgo no es dictadura. El líder da ejemplo, paga el precio y procura ayudar a otros en amor cristiano. El dictador usa la ley, no el amor, no guía, arrea y sus motivos son egoístas, incluso aunque piensen que lo hace por el bien de la iglesia. Sean considerados los unos con los otros. Capítulo 14 y 15. No es suficiente tener liderazgo en la iglesia, también debe haber compañerismo, donde cada miembro haga su parte del trabajo. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Nos recuerda que cada cristiano es un administrador de un don espiritual y que debemos usarlo para el bien de otros y la gloria del Señor. Pablo especifica ciertas clases de cristianos que necesitan ayuda espiritual. 1. A los ociosos, a los descuidados que no se dejan gobernar, los que se salen de los límites se les debe amonestar. 2. A los de poco ánimo, a los desalentados se les debe animar. 3. A los débiles, los que no han madurado en el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 5. Se les debe apoyar hasta que puedan caminar en el Señor. Nuestra actitud hacia todas las personas debe ser de paciencia y amor, nunca devolviendo mal por mal. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Sean agradecidos. Capítulo 16 al 18. Alégrense, oren, den gracias. Suena como amonestaciones ordinarias, pero cuando se les añade los adverbios, se tiene un desafío real. Estás siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo. El cristiano que anda en el Señor y mantiene comunión constante con Él verá muchas razones para regocijarse.